Bueno, muy buenos días a todas las personas que se van conectando a esta sesión informativa de Colfuturo. Hoy estamos con todo el equipo de Consejería Académica y vamos a acompañarlos en esta sesión donde vamos a hablar sobre cómo mejorar o cómo dominar una segunda lengua. Entonces sabemos que probablemente todos están en ese proceso de iniciar su proyecto de vida con un posgrado en el exterior y claramente eso conlleva tener un buen nivel del idioma, que en la mayoría de los casos suele ser inglés. Entonces, en esta sesión queremos brindarles un poco de esas herramientas que podrían usar ustedes en este proceso que están iniciando o que tal vez ya están en proceso para que puedan fortalecer esas habilidades en la segunda lengua. Entonces, antes de iniciar con el grueso de la información, les voy a explicar muy brevemente cómo vamos a organizar esta sesión. Entonces, inicialmente vamos a partir con una pequeña encuesta o evaluación donde queremos que ustedes nos cuenten cuál es su perfil respecto al nivel del idioma, qué idioma dominan, qué herramientas usan. Entonces, más adelante vamos a hacer esta pequeña evaluación para conocer un poco sobre ustedes y sobre cómo están en este proceso. Posteriormente seguiremos ya con el grueso de la información, donde les brindaremos las herramientas que pueden usar para su proceso y claramente de acuerdo al perfil de cada uno de ustedes, pueden encontrar algunas más útiles y que se adecúan más a sus habilidades. Posteriormente ya seguiremos con la parte del testimonio, entonces para eso nos acompaña Luisa Ayala. Ella también hace parte de nuestro equipo de consejería y nos va a brindar un poco sobre su experiencia en este proceso que muchas veces es largo, es corto, es fácil o es difícil dependiendo de cada uno de ustedes, pero nos va a contar desde su perspectiva personal cómo fue ese camino para dominar una segunda lengua. Y por último, ya vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, así que si alguno tiene dudas mientras que les brindamos esta información, pueden escribirlas en la cajita de Q&A y al final abordaremos cada una de esas preguntas. Así que como tal, esta sería la organización de esta sesión y vamos a empezar con esa pequeña evaluación que les comentaba. Así que les cedo la palabra a Joana, quien nos va a explicar la dinámica de esta primera parte. Gracias, Lady. Y nuevamente, bienvenidos a esta sesión informativa en donde lo que queremos es ayudarlos un poco en cómo mejorar el dominio de una segunda lengua. Y bueno, como mencionaba Lady, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño juego interactivo en donde les vamos a hacer dos preguntas muy cortas. Acabo de poner en el chat un enlace para que todos, por favor, ingresen a ese enlace y cuando entren, lo que van a ver es esta pantalla en donde les dicen que ingresen un código. El código que deben ingresar es este que están viendo en esta segunda pantalla, que es 299 11 24 7. Entonces, todos por favor vayan ingresando y tan pronto ingresen, les va a salir esta pregunta. ¿Por qué consideran ustedes que es importante dominar un segundo idioma? Piensen en una palabra o dos palabras, no frases, porque aquí lo que vamos a ver es lo que ustedes empiecen a colocar en sus respuestas. Entonces, perfecto. Oportunidades, nos contesta alguien. ¿Qué otras cosas se les ocurren? Es importante la globalización, la competitividad. ¿Qué otras ideas tienen? Un mejor empleo, por comunicación, relaciones. Todas esas palabras que ustedes están colocando aquí son súper importantes porque de alguna forma todas están englobadas en poderse comunicar con terceros para hacer contactos laborales, profesionales, académicos. Nadie ha mencionado el tema académico, pero también una razón por la cual es importante hablar una segunda lengua es porque en nuestras disciplinas, independiente de cuáles sean, la bibliografía está en inglés, se pueden ver videos en inglés, generalmente ese segundo idioma es el inglés. Entonces, aquí como ustedes, una ventana hacia el futuro, esto se ha demostrado cada vez que ustedes entre más jóvenes no solamente hablan un idioma, hay casos de personas que llegan a hablar hasta 5 idiomas. Entonces el futuro está en eso, en poderse comunicar y poderse establecer claramente comunicándose con una segunda persona. Vamos a hacer una segunda pregunta y es, ¿qué herramientas conoces para practicar una segunda lengua? Entonces, ustedes en su día a día, qué herramientas, perdón, utilizan para practicar esa segunda lengua? Todas las ideas son válidas.
Puede ser hablar con colegas, ver videos, Duolingo, perfecto. Las películas, los videos y las películas son claves y ahí Lady más adelante hablará de cómo utilizar esta herramienta súper poderosa para mejorar perdón, y enriquecer el vocabulario, la inteligencia artificial, que está súper de moda, todas estas cosas que ahora uno puede hacer. Ayer, de hecho, tuvimos una reunión muy interesante en Colfuturo en la que hablamos sobre el chat GPT y la inteligencia artificial. Entonces, todas estas son herramientas que día a día aparecen para ayudarnos a dominar una segunda lengua. Esto solamente es como una antesala para que todos seamos conscientes de por qué es importante hablar una segunda lengua. Y ahora lo que vamos a ver es cómo nos ayudamos con el conocimiento y con esto que ustedes están compartiendo, con cursos, con los videos, para cómo poder lograr exitosamente hablar cualquier segunda lengua. Le cedo la palabra ahora a Lady, dejo de compartir. Listo. Bueno, muchas gracias, Joana, por la dinámica. La idea, como le decíamos, es que conozcamos esas razones por las que son importantes dominar un segundo idioma y creo que acá ustedes lo resumieron muy bien. Es una ventana hacia el futuro poder manejar una segunda lengua. Creo que más allá de ser un extracurricular, digámoslo así, en la hoja de vida, podríamos decir que con el tema de la globalización ya es casi un requisito. Se espera que ustedes por lo menos dominen inglés como segunda lengua. Entonces, muy importante para crecer laboralmente, para lograr ser admitido a un posgrado en el exterior, para tener relaciones interpersonales con personas de diferentes partes del mundo, conocer diferentes formas en las que las personas viven su vida, perspectivas de pensamiento. Así que importante que en cualquier ámbito o esfera va a ser preponderante el dominar una segunda lengua y va a ser una ventana para que ustedes puedan crecer en todos los ámbitos. Entonces, ya un poco después de tener esa idea general de la importancia de que ustedes inicien en ese proceso de dominio de un segundo idioma, quiero compartir con ustedes algunas de las herramientas, probablemente muchas ya las vimos en esta segunda pregunta. Sin embargo, también es importante darle una orientación a cómo se debe usar esto para que realmente nos ayude a fortalecer la segunda lengua. Sin embargo, antes de iniciar compartiendo estas diapositivas donde vamos a ver las herramientas, quiero aprovechar para hacerles una gran invitación en este caso, y es que muchas veces nos preguntamos sobre cuál es el mejor método para aprender inglés. Mi compañero me dijo que fue a la academia y aprendió con la academia. Mi amigo se fue a Estados Unidos y aprendió en Estados Unidos. Entonces, acá lo que debemos tener claro es que la mejor forma de aprender una segunda lengua va a ser dependiendo del perfil de cada uno de ustedes. Probablemente ya han escuchado esto de las teorías del aprendizaje o de los múltiples inteligencias, y esto quiere decir que cada persona, más allá de aprender un segundo idioma de manera diferente, todos aprendemos cualquier cosa, matemáticas, lectura, música, de maneras totalmente diferentes. Entonces, probablemente si a mí me funciona el mecanismo de memorizar, puede que a otra persona no le funcione. Puede que sea a mí el mecanismo de gramática, de leer el libro, de llenar, me funciona, puede que a otra persona le funcione más el tema auditivo. Así que la invitación es explorar las herramientas, explorar las opciones, que reconozcan ustedes también qué es lo que necesitan para aprender. Puede que tal vez por el tipo de su personalidad no les funcionen las academias. Entonces fui a la academia, eran 8 o 10 personas, a mí me da pena, nunca hablé porque me sentía muy inseguro. Entonces claramente es una experiencia de aprendizaje que no funcionó porque yo fui a las clases, pero me daba mucha pena hablar en público y pues nunca pude expresar mi capacidad y tampoco pude recibir un feedback por parte de mi profesor. Entonces, también identificar esas cosas que me podrían ayudar a mí a saber de que probablemente otra herramienta, como una que vamos a ver más adelante, que son los tutores, podría ser una mejor opción donde yo podría sentirme más cómoda y así poder hacer práctica de la lengua. Igualmente están las dos partes que tenemos de autodidacta y las personas que sí necesitan un profesor. Entonces ustedes pregúntense, ¿yo podría desarrollar un mecanismo de ser disciplinado, de organizar mis clases, organizar temas, usar en este caso plataformas virtuales como Duolingo y así organizar mi aprendizaje de manera diaria o semanal? O por otro lado, yo soy una persona que necesita la figura de un profesor, necesita el esquema de tareas, de horarios. Así también cuando definimos si es un curso virtual o presencial, importante reconocer si ustedes también necesitan
salir de su casa, ir a la academia, sentarse en el puesto, ver el tablero. Son cosas que a veces no contemplamos, pero que el éxito de esa herramienta que ustedes usen va a radicar en que se adecue a su forma de aprendizaje. Así que antes de ver esas herramientas, les hago la invitación a que cada uno haga ese proceso un poco de reflexión y de pensar de pronto qué es lo que yo necesito como persona para desarrollar o aprender, en este caso, cualquier cosa, y qué necesito, en este caso, buscar en esas herramientas. Así que esa sería mi primera invitación. Adicionalmente, que también tengan en cuenta que sentirse cómodo o sentirse motivado es sumamente importante, no solo por lo que usualmente ya hemos escuchado, sino porque teorías de enseñanza y aprendizaje respaldan que el nivel de ansiedad que ustedes tengan o el nivel de motivación que tengan afecta radicalmente el potencial que van a tener para aprender la lengua. Entonces, para que de pronto tengan un poco de idea de qué estoy hablando, existe la teoría que se llama filtro afectivo. Esa teoría lo que está diciendo es que cuando la persona tiene un nivel de ansiedad bajo, es una persona que tiene una ventana más abierta a recibir todo ese input que está recibiendo de una segunda lengua. Entonces va a ser la persona que las conversaciones que escuche, los textos que lea, le van a permitir aprenderlo de una manera mucho más fácil en comparación con las personas que se sienten ansiosas, que en este caso, como lo decía con el ejemplo de las personas que les cuesta hablar en público, si estoy en mi curso de inglés, hay 10 personas, hacen una pregunta y me siento sumamente ansioso, pues claramente esa ansiedad va a bloquear esa capacidad que yo tengo para absorber ese input que me están dando en la clase. Entonces, por eso ustedes también deben tener en cuenta que es importante buscar ese tipo de opciones que también se acomodan a mi personalidad, a mis necesidades y que esta teoría que ya ha sido estudiada por muchos años reafirma la importancia de que estén altamente motivados y que ese nivel de ansiedad sea un nivel de ansiedad bajo para que realmente puedan potenciar esa herramienta que estén usando y lleguen al propósito final de mejorar su segunda lengua. Y ya después de pronto de toda esta introducción, ahora sí vamos a ver esas herramientas. Entonces permítanme y les voy a compartir mi pantalla para que podamos verlas. Entonces se me olvidó dar un poquito de contexto para que sepan de pronto de dónde sale toda esta información. Y es que como tal, yo soy egresada de un programa de idiomas. No sé si alguien nos acompaña de esta carrera de filología e idiomas de la Universidad Nacional y es una carrera que está enfocada en esto, en ayudar a las personas a que puedan mejorar una segunda lengua. Así que la mayor parte de la información que vemos aquí está un poco desde mi experiencia enseñando la lengua y también pues desde mi experiencia como aprendiz de inglés en su momento. Entonces ya les estoy mostrando acá la presentación. Vamos a empezar con esas herramientas que les sugerimos que ustedes puedan empezar a tener en cuenta. La primera y la más conocida son los cursos de extensión. Entonces, probablemente en la universidad conocerán que ellos brindan cursos de extensión para diferentes idiomas. Entonces, muy importante si aún están en su pregrado, aún no han terminado, averigüen en este caso con el departamento, no sé cómo se llame, en el caso de mi universidad se llamaba la ORI, pero podrían averiguar qué cursos de extensión hay, que en algunos casos deben pagarlo, como en otros casos pueden ser gratuitos. Entonces, aprovechar también ese espacio que les da la propia universidad. Por otro lado, están los cursos que ya son en academias. Probablemente muchos de ustedes ya han tocado las puertas de academias, de centros de idiomas. Así que en este caso, la sugerencia es que si ustedes ya tomaron estos cursos y esa, digámoslo así, enfoque o metodología no les funcionó, es importante que nos movamos a otra herramienta. Voy a citar algo que una vez un representante del examen IELTS nos comentó, y es que nos decía que si definitivamente probaron una de las herramientas y no funciona, es moverse a la otra. Así que no pierdan en este caso el tiempo probando otros cursos o siguiendo cuando ustedes ya se dieron cuenta que la metodología no les funciona a ustedes. No quiere decir que sean opciones malas, sino en este caso de acuerdo a su perfil, a su forma de aprender. De pronto el tema de estar con un libro, llenando gramática, no hace parte de la manera en la que ustedes van a aprender.
Así que como vuelvo y reitero lo que decía, es importante que reconozcamos nosotros qué necesitamos para poder aprender. Seguimos con otro tema que son herramientas ya un poco diferentes a lo que tal vez ya conocemos y son los famosos programas de au pair o programas de niñeras o niñeros o cuidadores de mayores, bueno, de personas mayores. Entonces también si ustedes tienen la oportunidad o están interesados y tienen esa labor de querer cuidar, de querer ayudar, pueden averiguar este tipo de programas en diferentes países que les abren la oportunidad de, en este caso, mientras reciben, en este caso, la parte económica por trabajar como niñeros o como cuidadores, también podrían recibir la información, en este caso, para aprender o mejorar la segunda lengua. Estarían interactuando con niños que, pues, en este caso, están también en su proceso de aprendizaje de su lengua nativa, que sería inglés, y también pueden tomar, en este caso, cualquier tipo de curso adicional mientras que hacen su trabajo. Así que muy importante, si a alguno le interesa, averiguan este tipo de oportunidades donde podrían trabajar y pues al mismo tiempo mejorar esa segunda lengua. Seguimos con los intercambios que pueden hacer desde la universidad. Entonces, probablemente también acá entra el departamento de la ORI o como lo llamen en su respectiva universidad. Y es ahí donde pueden averiguar sobre opciones de intercambio académico o movilidad académica. Entonces, probablemente pueden hacer 1 o 2 semestres de su carrera en otro país, pueden aprovechar en este caso los campus de verano que también dan ciertas entidades que les brindan la oportunidad a ustedes de irse a campo de verano en Estados Unidos, interactúan en este caso con personas de diferentes partes del mundo y pues sobre todo en este caso también tienen la experiencia de estar en otro país. Entonces acá se trata de buscar cuál herramienta se adapta más a ustedes y en este caso pues en términos económicos a cuál ustedes podrían también acceder. Seguimos con otras, son las tutorías o los tándem. Entonces, acá ya les hice un poco de introducción con el tema de las tutorías, y es que en algunas universidades, como vuelvo y digo, hablo desde mi experiencia, pero la idea es que ustedes también busquen si tal vez en esa universidad existen estos grupos de tutores. Son personas que pues tienen un dominio mayor de la lengua y pueden brindarles estos espacios que son 1 a 1, donde se evita eso que hablábamos de la ansiedad. Si soy una persona que me cuesta hablar en público en español, pues en inglés va a ser mucho más. Pero si tengo la oportunidad de estar solamente con ese tutor, probablemente ese nivel de ansiedad va a reducir y me voy a sentir mucho más en confianza para hablar en la segunda lengua y pues en este caso recibir ese feedback que me va a ayudar a mejorar. Otros espacios de tutoría pueden averiguar con algunas academias de idiomas, entonces estas academias brindan los cursos grupales, como también brindan estos espacios 1 a 1, ya sean virtuales, ya sean presenciales. En su momento trabajé en una empresa que brindaba estas tutorías a domicilio, entonces sé que existen estos servicios y si ustedes pues cuentan con esa parte económica, podrían acceder a esos tutores que van a su casa, les dan el servicio de 1 a 1 y les ayuda y los orienta en este proceso de mejorar la segunda lengua. Los siguientes son los tándem. Entonces, es un concepto un poco nuevo, pero ese tándem se refiere al intercambio de lenguas. ¿Cómo funciona? Si yo sé español, puede que otra persona de otro país del mundo quiera aprender español. Entonces, ¿cómo funciona? Esto puede ser por medio también de las universidades. Sé que la Universidad Javeriana tiene un programa de tándem con sus estudiantes, así que si alguno es de la Javeriana, los invito a que averigüen desde la oficina que se encarga, en este caso, de las relaciones internacionales, de movilidad, cómo funciona este programa Tandem que los conecta con extranjeros que quieren aprender español y que ustedes pueden hacer el intercambio de aprendo inglés y yo le enseño español. Entonces, son oportunidades muy buenas que pueden recibir por parte de la universidad o por parte de aplicaciones. Entonces, si a alguno le interesa este tipo de intercambio, pueden entrar a la herramienta para descargar aplicaciones de su celular o de su dispositivo que tengan y selecciona la palabra Tandem. Les va a aparecer varias aplicaciones y la idea es que pueden explorar de pronto cuál de ellas se adapta más pues a su perfil, a lo que están buscando. Pero la idea general es conectarse con una persona que quiera aprender español y que les puede enseñar inglés a ustedes y que ustedes pues pueden enseñarle nuestra lengua nativa, que es el español.
Siguiendo, vamos con herramientas que ustedes ya mencionaron bastante y es el tema del entretenimiento. Está Netflix, las redes sociales, los podcasts, todo esto son cosas que probablemente en nuestro día a día todos usamos. Todos destinamos horas a ver Instagram o a ver diferentes redes, destinamos horas viendo series en Netflix. Y acá el punto más allá de que estoy escuchando en inglés es que nosotros seamos conscientes de crear algún tipo de actividad mientras hacemos esto. Entonces, sí, estoy entreteniéndome viendo esta serie, pero estoy buscando o tengo una intención clara a la hora de verla. Un ejemplo, puedo destinar un capítulo de mi serie donde mi objetivo el día de hoy va a ser escoger 10 palabras nuevas y en las próximas semanas usarlas en oraciones que yo use en el día cotidiano. Entonces puedo aprender vocabulario, en este caso sobre estas series de médicos. Entonces aprendí cómo se dice esta palabra en inglés. Ya después en mi día a día voy a tratar de incorporarla en las frases que yo digo cotidianamente. Entonces, ese tipo de cosas donde yo le pongo un objetivo a ese momento de entretenimiento es lo que garantiza que sí estoy usándolo como una herramienta. Puedo también en este caso usar el objetivo de decir, hoy voy a poner subtítulos en español, pero voy a escuchar en inglés o hacerlo inverso. Entender cómo esa palabra en español se diría en inglés, cómo se interpreta en inglés y asimismo conocer estructuras gramaticales. La idea tampoco es que estas sesiones de entretenimiento se conviertan en clases o en tareas, pero sí que poquito a poco empecemos a fijar objetivos sobre lo que estamos viendo. En el tema de redes sociales hay una excelente herramienta que yo personalmente uso y es que hay muchos canales, tanto en Instagram como en TikTok, que sé que son las más usadas, donde ustedes ven personas nativas de inglés que hacen situaciones cotidianas donde nos enseñan vocabulario sobre cómo voy al mercado y digo necesito esto, o si estoy en una situación en el trabajo, cómo puedo preguntarle esto al jefe. Eso nos ayuda a que en contextos cotidianos conozcamos cómo podemos comunicarnos. Asimismo, vamos a aprender vocabulario nuevo porque finalmente el vocabulario es lo que nos ayuda a sentirnos más tranquilos a la hora de hablar porque sabemos que vamos a tener las herramientas para comunicarnos. Así que también si pueden destinar el tiempo que usualmente usamos para nuestras redes y seguir este tipo de cuentas que nos enseñan vocabulario, frases en situaciones de la vida cotidiana, eso también es un insumo muy grande para que podamos empezar con ese proceso de mejoramiento de la segunda lengua. Y por último, terminar en esta pequeña esfera con los podcasts. Sé que muchos somos consumidores de este tipo de contenido y acá pasa lo mismo que les mencionaba en las series o en las películas que vemos en una lengua extranjera. El escucharlo claramente le ayuda al cerebro a que si ustedes escuchan 3, 4 veces la misma estructura gramatical, eso se queda en su mente. Entonces, no es necesario que yo haga el proceso tal vez de gramática que hacemos usualmente en el colegio o en los cursos donde nos hacen poner es esto, más verbo, más participio, más sustantivo, sino que en este caso el simple hecho de que ustedes lo escuchen repetitivas veces hace que su cerebro ya conozca cómo funciona la estructura. Entonces puede que a algunos de ustedes les pase simplemente con la música, que escucharon esa canción donde dice Don't Wanna Miss. Entonces, Don't Wanna Miss la escuché tantas veces que ya se quedó en mi cabeza y así sepa gramaticalmente qué es lo que dice o no, yo ya tengo la capacidad de usar esa frase en algo que yo vaya a producir. Entonces, por eso el podcast es una herramienta donde ustedes pueden entrenar a su cerebro a que reconozca estructuras gramaticales y que sepa cómo empezar a conectar las oraciones. Y recuerden, importante siempre fijar un objetivo. Puede ser el objetivo de voy a tener la capacidad de recordar 10 palabras que dijeron en el podcast. O hoy voy a tener la capacidad de hacer un resumen en inglés de lo que yo escuché en el podcast. O voy a ponerme el objetivo de que voy a describir al personaje que estaba hablando. Ese tipo de objetivos que son realmente no muy ambiciosos, pero que igualmente pueden ser muy enriquecedores, son los que en un día a día, si ustedes escuchan un podcast, escuchan la música, ven la serie, les va a ayudar a que ese proceso se vaya dando de manera lenta, porque se daría día por día,
pero realmente en un proyecto a mediano, corto o largo plazo podrían llegar a tener un mejor dominio de esa lengua. Siguiendo, vamos con los clubes de conversación, que esto también está ligado un poco a lo que nos brindan las universidades. Y es que en este caso, si ustedes de nuevo siguen en su universidad, pueden averiguar sobre estos clubes de conversación que se dan usualmente 1 o 2 días a la semana. Son espacios donde no está la figura del profesor, entonces probablemente si a ustedes les causa ansiedad, espacios donde hay alguien que los está revisando, que está notando que dicen mal, esto va a ser muy bueno para ustedes porque no está esta figura de autoridad. Adicionalmente, son personas que usualmente son de su mismo rango de edad y todos conversan simplemente sobre temas que van surgiendo. Entonces, no se siente esa presión de tengo que exponer, tengo que llevar un tema preparado, sino simplemente es fluir con lo que ustedes ya tienen sobre la lengua. Y lo otro que es bastante similar son los cafés literarios. Entonces, invitación también a las personas que les guste las bibliotecas, bibliotecas como la Julio Mario Santo Domingo, en su momento, no sé si ahora lo sigan haciendo, brindan estos espacios donde las personas pueden ir a hablar sobre sus libros, personajes, cosas que en este caso hayan leído y conversar con personas que también sea de interés ese mismo tema. Entonces, acá las opciones hay de todos los tipos, está para que ustedes averigüen desde la universidad, desde las bibliotecas, usen las herramientas que hay en las plataformas digitales, usen el curso que les da la academia, hagan una parte autodidacta, váyanse a estudiar el idioma al exterior. Hay una gran gama de opciones y como vuelvo y les digo, aquí la opción mejor para ustedes es la que se adapte más a su perfil. Y culminando, vamos con las plataformas, que en este caso ya también las mencionaron previamente, donde nos aparece Duolingo, Babel, Platzi y los cursos que ofrece el SENA. Entonces, si de pronto alguno no conocía sobre ello, el SENA oferta estos cursos, perdón, de inglés, desde el básico al avanzado, son pues virtuales y pues en este caso son gratuitos. Así que es una excelente opción que si ustedes pueden ir a la página del SENA y ver en qué momento se abre la convocatoria de estos cursos, podrían acceder a esta herramienta para ir aprendiendo, mejorando la segunda lengua. Y con esto, como vuelvo y les digo, son las herramientas que desde mi experiencia conozco y sé que también en mi proceso de aprendizaje las usé, así que mi invitación es exploren aquella herramienta que no funcionó, se va y probemos otra, hasta que encuentren esa herramienta que finalmente les ayuda y complementenla claramente con el trabajo independiente. Yo puedo tener un tutor, él puede ir todos los días a mi casa a darme clases, pero si yo no lo complemento con un aprendizaje independiente, de que yo también me dedique a escribir, me dedique a escuchar, me dedique a producir, no va a ser algo totalmente íntegro. Entonces, siempre es uso de herramientas, pero complementarlo con lo que yo puedo hacer y con la disciplina que yo voy a tener para complementar lo que ya otra persona, otra herramienta me está enseñando. Y ya vamos un poco a concluir con una parte un poco más teórica, que son estos niveles del marco común europeo. Probablemente muchos de ustedes han escuchado cuando les dicen, tienen que tener B2, tiene que ser C1 o ustedes son un nivel B1. Y muchas veces creo que nos preguntamos, bueno, pero ¿eso qué significa? Si me dicen que tengo que tener B2, ¿a qué se refieren que yo tengo que ser capaz? En esto les estoy mostrando a qué se refiere cada uno de estos niveles y cuáles son las competencias esperadas. Entonces, si vemos la línea, vemos que el primer nivel es A1. Ese nivel es el nivel básico donde ustedes están empezando a interactuar con la lengua. Luego ya viene el A2, que es un nivel donde ustedes ya tienen un conocimiento básico de la lengua, pero tienen la capacidad de usarlo en situaciones de la vida cotidiana con cierta limitación, pero tienen la capacidad de hablar, de responder preguntas como el nombre, de dónde vienes, qué haces. Está un poco limitada la parte de producción porque está más avanzada la parte de escuchar y entender, pero en este caso ya hay una parte un poquito inicial de producción de yo hablo y yo escribo cosas básicas. Posteriormente viene el B1, que es ese nivel donde ustedes ya son independientes, donde ya tienen la capacidad de comprender qué es lo que les están diciendo y también de producir ya frases un poco más elaboradas
donde pueden en este caso tener la capacidad también de escribir textos cortos, textos descriptivos. En el B2, que en este caso me voy a enfocar en ese porque sé que es el que usualmente les piden en algunos procesos, ya sea de trabajo o de postulación a programas en el exterior. Y el B2 lo que hace referencia es que ustedes tienen la capacidad de comprender ideas principales de textos complejos, es decir, que no es que me den el cuento corto y yo entendí, sino son textos ya científicos, artículos de revistas, cosas más complejas donde ustedes tienen la capacidad de entender esas ideas principales. Asimismo, tienen la capacidad de presentar descripciones ya sobre temas un poco más avanzados y complejos y temas de especialidad. Entonces, es ahí donde ustedes tienen la capacidad de hablar sobre su tema propio de ingeniería, de arquitectura, de diseño, donde ya no es describo a la persona, describo al objeto, describo al lugar, sino ya es una descripción donde ustedes deben usar un lenguaje técnico que es propio de esa especialidad. También acá voy a aprovechar para hacerles la invitación y es que existen cursos de inglés para lenguaje especializado. Entonces, son cursos que están enfocados a enseñarles ese vocabulario propio de su área de estudio. Entonces, puede que yo me enfrente al vocabulario de ingeniería. Yo lo manejo en español, pero en inglés estoy más alejada de conocer cómo se le dice ese equivalente. Entonces, ese tipo de cursos también pueden ser un gran insumo si ustedes se están preparando para estudiar un posgrado en el exterior, les ayuda a que ustedes conozcan ese vocabulario específico de su carrera. Siguiendo está la capacidad de relacionarse ya con hablantes nativos desde el contexto fluido y con más naturalidad. Entonces también ahí ya es cuando se pierde ese miedo de hablar con alguien nativo, que sabemos que usualmente es lo que más da terror, de que la persona no te entienda, de que tú no entiendas. Entonces en SB2 es cuando tenemos la capacidad de interactuar con personas que ya tienen diferentes acentos, donde en este caso se va a notar diferentes palabras o el slang que usan en su día a día. Así que por eso muchas veces las universidades les piden a ustedes un B2, porque en este caso al ir a estudiar al exterior van a estar con personas de todas partes del mundo. Entonces está la persona asiática que habla inglés, entonces claramente su primera lengua sesga esa segunda lengua y uno puede notar en temas de acento, temas de palabras, que pues su primer idioma no es el inglés y que está sesgado pues por su primera lengua. Entonces por eso es muy importante que sepan que ese B2 que les están pidiendo les está garantizando que ustedes también van a tener la capacidad de comunicarse con sus compañeros que van a ser de todas partes del mundo. Y la invitación también acá es que aprovechen, como les decía, herramientas como el tándem que les permiten comunicarse desde ya con personas nativas. Entonces, desde ya voy perdiendo el miedo a que el nativo me entienda, desde ya voy preparando mi oído para los acentos y todo eso me va a garantizar que el proceso va a ser mucho más eficaz. Seguimos ya con el C1, que en algunos casos puede que a ustedes les pidan el C1, que es un nivel ya competente en la lengua, y ese nivel C1 es cuando ya hay una soltura en cualquier tipo de situación. Soltura en una parte social, donde estoy hablando en un contexto de una fiesta, de un evento, contexto de amigos, o una situación ya académica. Entonces, estoy sustentando la tesis, estoy sustentando los argumentos de mi ensayo o ya en la parte laboral. Entonces, estoy haciendo una exposición del plan de trabajo, estoy hablando de estadísticas, es un poco más complejo ese nivel. Adicionalmente, ya viene el tema de entender escritos que cada vez son más especializados. Entonces, tengo esa capacidad de leer instrucciones, artículos técnicos, de entender también la parte literaria, que diría yo que también es bastante complejo entender el sentido de esa persona que escribió en inglés y no entenderlo desde lo que está escrito, sino poder entender qué era lo que la persona sentía a la hora de escribir eso. Y por último, vamos con formular ya ideas, opiniones que sean precisas y hacer un uso correcto de la organización, articulación y cohesión del texto. Entonces, ya ese es el nivel donde ustedes todo lo que aprendieron respecto a gramática, vocabulario, ya se va a task que son muchos más complejos. Entonces, ya me están pidiendo
que elabore una propuesta de investigación, ya me están pidiendo que haga un escrito argumentativo sobre X tema, ya en este caso tengo que hablar sobre mi tema de especialidad. Son cosas más arriba de lo que vemos en el B2, pero que van en una misma línea de aprendizaje. Entonces sé que probablemente si alguno de ustedes está en ese B2 y quiere moverse al C1, uno se siente un poco como, no sé, como impotente, me pasa personalmente, porque el B2 al C1 es muy difícil subir. Subir de la 1 al B1 es sencillo en la medida en la que hay más recursos y fácilmente se puede ver ese aprendizaje. Pero sé que cuando llegamos al B2 y nos piden ese C1, ya las herramientas son más pocas y lo que debemos hacer en cuanto a esfuerzo para llegar al C1 es mucho mayor. Entonces también desde la experiencia para las personas que están en esa situación, yo diría que lo importante es empezar a exigirse también. Entonces, si ya tengo la capacidad de ver la serie en Netflix, ya tengo la capacidad de escuchar el podcast, movernos a cosas más complejas. Entonces, voy a escuchar un podcast ya no sobre, no sé, temas sociales o historias de vida, sino ya voy a escoger un podcast sobre temas más técnicos. Entonces, busco de pronto un TED Talk donde me estén hablando sobre ingeniería o sobre arquitectura o este tipo de cosas que son un poco más complejas. Eso nos va a ayudar a que si nos exigimos, podamos también subir de nivel y no quedar como en esa comodidad de soy capaz de entender lo cotidiano. Y ya el último nivel, que es el C2, es casi ese nivel nativo. Diría yo que en la mayoría de los procesos no es normal que pidan un C2. Sin embargo, es ese último nivel donde ya se acercan lo más posible a ser ese hablante nativo del idioma. Entonces, todas las situaciones son fluidas, tengo la capacidad de producir cualquier tipo de texto, tengo la capacidad de producir mi habla en cualquier tipo de situación, conversaciones, debates, argumentos. Ese es el ya último nivel donde tienen dominio de esa lengua. Pero importante que desde el B2 ya se puede clasificar como una buena habilidad de la segunda lengua. ¿Cómo ustedes en este caso pueden demostrarle a la institución, al trabajo, que ustedes tienen estas capacidades? Lo deben hacer por medio de los exámenes oficiales. Entonces también tener en cuenta que muchas veces nosotros podemos verbalmente decir, sí, yo escucho en inglés y yo entiendo, sí, yo escribo y yo escribo bien, pero la forma donde realmente van a certificar que lo hacen es por medio de esos exámenes. Así que la invitación, porque sé que hay varios niveles de idioma, es que aquellas personas que consideren que ya tienen un nivel bueno, se muevan al siguiente paso, que es certificar. Entonces, sé también que en ese caso los exámenes como el IELTS, como el TOEFL, causan también muchos nervios porque son exámenes que cuestan bastante en términos económicos y que pues también le tienen que dedicar mucho tiempo a la preparación. Entonces, también mi consejo desde lo personal es que empiecen presentando exámenes un poco más sencillos o más económicos. En mi caso, la línea que hice fue presentar exámenes como el Cambridge, el MET, los exámenes que de pronto, pues en este caso, no tienen un nivel tan grande como los dos que ya mencioné previamente, pero que igualmente les dan la experiencia de qué es medir el tiempo, qué es tener solo una hora para escribir un texto, temas de opción múltiple. Esa primera experiencia los va a ayudar a irse preparando para ya presentar alguno de los exámenes que sí son válidos para cualquier proceso de estudiar en el exterior. Y para las personas que están en el otro lado, que hasta ahora de pronto están empezando su proceso, van en la mitad, la sugerencia es que se vayan preparando, vayan poniendo un poco como esa meta límite de voy a presentar alguno de estos exámenes que también pueden encontrar virtuales. Si buscan examen de Cambridge para saber en qué posición estoy o en qué nivel estoy del idioma, van a encontrar exámenes que dan las instituciones, que son virtuales, que son gratuitos, que los posicionan en este caso en alguno de estos niveles. Así que también mídanse a hacer algún tipo de estos exámenes y así tener una idea de cuál es ese nivel y a cuál deberían subir. Y ahora sí, vamos a culminar un poco con otra información que olvidé mencionar, y es la herramienta que tiene el programa de idiomas de Colfuturo. Probablemente alguno de ustedes lo conoce, y es que este programa de idiomas les va a brindar la oportunidad
de ir a mejorar ese idioma en el exterior. Así que la invitación es que si de pronto alguno está interesado en conocer sobre ese programa de idiomas, puede explorar la información que está acá en la página web que les estoy mostrando. Van a poder ver en este caso que es un programa que les brinda porcentajes de descuento en el valor del curso, ya sea de inglés, de francés, de alemán o de italiano. Pueden ver también cuáles son esos convenios, es decir, a dónde yo podría ir a hacer el curso de idioma, y adicionalmente me va a poder ver las fechas de la convocatoria. Entonces, acá veo cuándo podría empezar a inscribirme para ese beneficio que obtendría como resultado del programa. Y invitarlos también a que el programa de idiomas propiamente hace su charla sobre su programa, así que están invitados a que asistan a esta charla donde les van a explicar más a detalle cómo acceder a estos beneficios y otra información de utilidad. Y vamos a concluir, como les decía, en la organización de la sesión, ya con la parte más experiencia. Entonces tenemos acá a Luisa, que nos va a comentar, como les decía, su experiencia en este proceso de aprender una segunda lengua. Y recuerden, lo que les sirvió a Luisa puede que a ustedes también les funcione, como puede que tal vez no les sirva. Siempre tengan en mente que debemos buscar nosotros qué necesitamos y bajo eso es donde podemos buscar cuál es la mejor herramienta. Entonces voy a darle la palabra a Luisa para que nos cuente un poquito sobre cómo fueron esos primeros pasos aprendiendo esa segunda lengua, que en este caso fue el inglés. Bueno, muchas gracias, Lady. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Yo me llamo Luisa, hago también parte del equipo de consejería y quiero titular mi intervención como La eterna estudiante. Siento que un idioma nunca se termina de estudiar, incluso siendo nuestra lengua materna el español, siempre hay una nueva palabra, una nueva frase, cualquier cosa, siempre hay algo nuevo que aprender y ha sido lo que ha definido mi camino estudiando específicamente inglés. Ahorita cuento, bueno, en mi vida he hecho tres exámenes internacionales, hice en un primer momento el MET, y tengo, bueno, después certifiqué con IELTS 2 veces, sacando una nota de C1. Esto ha sido como un producto de tres palabras que quiero que se lleven y es esfuerzo, dedicación y perseverancia. Ha sido lo que ha de pronto llevado todo este proceso desde que yo empecé a estudiar. Yo he estudiado inglés toda mi vida en Colombia, nunca he viajado y ha sido un poco variado el tema de qué herramientas he usado para aprenderlo. Un momento, bueno, varios momentos ha sido guiado por docentes, instructores y otros momentos ha sido trabajo realmente autónomo. Entonces, ahora sí, como fue mi historia, yo empecé a estudiar inglés en una academia. Desde que tenía como 8 años, mis papás entendieron la importancia de tener una segunda lengua, en este caso pues el inglés. Hice todos los niveles, me gradué, tuve una ceremonia de grado y demás en esta academia y posteriormente ya ingresé a la universidad. Ah, bueno, vale la pena aclarar que yo no estudié en un colegio bilingüe, el inglés de mi colegio era normal, realmente ni poco ni mucho, normal. Bueno, entonces después de terminar en esta academia todos estos niveles, ingresé a la universidad. Y resulta que yo escogí una carrera que me implica tener un nivel de inglés muy bueno. La mayor parte de mis materias, las lecturas que tenía que leer eran completamente en inglés, por no decir casi que el 100%, bueno, un 98% de mis lecturas eran en inglés. Tuve la oportunidad de ver un par de materias como tal en inglés, entonces pues todo el tiempo estábamos practicando ya no solo la lengua como tal, no solo la metodología, tal vez la estructura, sino ya yo estaba estudiando pues mi carrera en inglés, bueno, en estas materias, que fue un reto, fue un reto. Simultáneamente yo veía series, películas, escuchaba música, podcast, me la pasaba viendo tutoriales en YouTube sobre gramática, también utilizando herramientas como Instagram de videos que mencionaba Lady anteriormente. Yo también lo suelo ver aún hoy, como mencioné, la eterna estudiante. Siento que nunca va a tener un fin este proceso. Sin embargo, se ven pues los cambios.
Después de que terminé mi carrera, yo quería seguir estudiando más. Entonces ingresé nuevamente, bueno, nuevamente no, ingresé a otra academia de idiomas, ya ingresé con un nivel pues mucho más avanzado y asimismo las clases lo eran, mis compañeros pues tenían un nivel alto y mis profesores eran nativos, lo cual me ayudó a perfeccionar la pronunciación y pues a veces esos errores que uno se lleva desde que empieza a estudiar el idioma, que los asume y no se da cuenta, bueno, en este momento tuve la oportunidad de ver de pronto de forma más intensiva reglas del cuándo usar o cuándo no usar ciertas tiempos verbales que uno de pronto aprende y los empieza a usar tal vez mal. Entonces, esa ha sido mi historia. Importante mencionar que el prepararme para el examen IELTS en 2 oportunidades me implicó un estudio muy fuerte de forma, en mi caso fue autónomo, entonces yo utilizaba tutoriales, la página de IELTS brinda muchas herramientas y eso también me ayudó claramente a mejorar pues las 4 skills que eran súper importantes para estos exámenes. De las herramientas que mencionaba Lady, quisiera comentar personalmente cuáles uso yo. La primera es la BBC Learning English, es una aplicación en el celular que brinda la posibilidad de practicar gramática, de escuchar podcast y demás. Unido a la BBC también me gusta escuchar sus noticias. Me parece que es una buena forma de entender y adquirir más vocabulario. Charlas TED, muy importante. De hecho, en una de mis clases teníamos la tarea semanalmente de escuchar una charla y luego ponerla a discusión en grupo. Podcast, como les decía, de gramática, de pronunciación, de eso, tal vez esas palabras que se utilizan en el diario en países, en mi caso, pues angloparlantes. Una aplicación que me gusta y también es una página web, se llama Lyrics Training, en donde uno escucha pues la canción y empieza a llenar la letra y puede poner nivel avanzado, nivel principiante o medio. Muy interesante, además que pues es chévere escuchar música y al tiempo entender lo que a veces uno canta sin sentido. Bueno, YouTube, mi fiel aliado con muchos de estos canales que es como Study English with y hay un montón de profesores que empiezan a enseñar su metodología. Otra página es Conversation Exchange, que es esta metodología tandem que mencionaba Lady. Bueno, esta es una página concreta donde pude tener contacto a través de conversaciones con personas de Irlanda, de Reino Unido, de Estados Unidos. eh, sí, principalmente de esos países. Y las aplicaciones de IELTS, aunque eran enfocadas al examen, principalmente para presentarlo, pues también brinda un montón de herramientas para escuchar, para leer, para mejorar la gramática y demás. Entonces, ya para finalizar mi intervención, quisiera pues dejarles estas 3 palabras claves que para mí fueron o siguen siendo muy importantes, es perseverancia, esfuerzo y dedicación. Y esa es la receta mágica para lograr tener un muy buen nivel de cualquiera que idioma que elijan. Bueno, muchas gracias, Luisa. Entonces, creo que lo que tú dices es muy acertado. Creo que para todo en la vida, no solo aprender un idioma, sino aprender a tocar un instrumento, un deporte, el ser disciplinados, el estar motivados y el usar los mejores recursos es lo que definitivamente los va a ayudar. Así que vuelvo a lo que les decía, no hay una fórmula mágica, no hay una receta mágica de cursos, de herramientas que les vayan a ayudar a potenciar su nivel de idioma. Está en ustedes en identificar qué es lo que yo necesito, explorar opciones y nunca perder esa motivación siendo disciplinados. Porque si un día decidimos, voy a estudiar inglés esta semana y luego ya pasa 3 meses y nunca volvieron a estudiar, pues no se van a ver los frutos. Así que disciplina, motivación y pues en este caso exploren todas las opciones que vamos a tener. Voy ahora sí ya a culminar con la sesión de preguntas. Entonces, vamos a mirar si hay alguna duda que ustedes tengan en el chat. Voy a empezar con Ana y ella pregunta que si su meta es presentar un examen internacional, ¿qué pautas debo seguir para obtener un buen puntaje? Entonces voy a aprovechar acá la voz de la experiencia de Luisa, que como ya lo decía, presentó el IELTS 2 veces, tuvo un excelente puntaje en ambas ocasiones, así que qué mejor consejo que el que puede dar Luisa. Bueno, yo aquí veo 2 caminos. El camino de que uno puede tomar cursos
que ya están estructurados, donde te enfatizan en cada una de las skills que evalúa el examen, y el otro camino que fue el que yo personalmente tomé en 2 ocasiones, y ser muy autodidacta. Las páginas, bueno, yo puedo hablar personalmente del IELTS, ofrece un montón de herramientas de simulacros, de pruebas como si fuera en tiempo real y demás, que le permite a uno irse como acostumbrando tal vez al estilo de examen. Y es muy, muy importante. Las aplicaciones de estos exámenes van a ser también ayuda clave. Hay un montón de videos, y yo me la he pasado viendo videos en YouTube sobre exámenes, de que preguntan cómo ellos quieren que tú respondas, cómo ellos quieren ver que uno sepa de pronto escribir, si es en el en el examen académico, pues cómo organizar la información para que sea sintética y no como nosotros, que solemos escribir un montón. No, 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 ni eso a ellos no les interesa. Entonces, bueno, todas estas herramientas de forma autodidacta fueron las que a mí me ayudaron. Yo hablaba sola en la casa, hablaba sola en inglés, me hacía las preguntas a mí misma y practicaba conmigo misma. También con mis amigas, pues de pronto les sirva, yo le mandaba los audios respondiendo preguntas, y ella me corregía: no, mira, aquí dijiste tal cosa, aquí no sé qué. Y eso, todo eso fue lo que a mí me ayudó a prepararme. Pero bueno, reitero, esta fue de una forma autodidacta. También existen los cursos donde ya te dan más estructura y de pronto siguen un libro o talleres específicos. Listo, gracias Lisa. Entonces vamos ahora con otra pregunta de Ana y es dónde encontrar esos cursos especializados que les mencionaba. Entonces, como vuelvo y les comento, todo lo hablo desde mi experiencia personal, entonces de pronto desconozco en ese caso en otras universidades sí den este tipo de cursos, pero lo que sugería es que en este caso explores si la academia de pronto donde estás haciendo tu proceso de aprendizaje brinda este tipo de cursos de lenguaje especializado que ya está más orientado a tu área de estudio. Entonces sería averiguar directamente ya sea con la universidad si algún curso de extensión que tiene esta modalidad, o averiguar con la Academia de Idiomas si brindan ese servicio como tal. O también desde las plataformas virtuales. Sé que algunas de esas plataformas manejan este lenguaje especializado, así que podrían explorar también en qué página se da esta oferta. Voy a seguir con Juan Camilo y pregunta sobre convocatoria. Asumo que es respecto al programa de idiomas. Entonces, para que puedas tener esa información, Juan Camilo, puedes ir a la página que les mostré del programa de idiomas, ven la convocatoria actual, pero también van a poder ver las fechas de las próximas convocatorias. El programa de idiomas hace 4 convocatorias al año, así que muy probablemente en el 2024 también vas a poder ver las fechas para que te postules para ese momento. Voy a seguir con Silvia y su pregunta es: ¿cuáles son los exámenes sin clasificación que mencionaban para entrenar? Entonces, los que yo presenté de nuevo desde mi experiencia fue el examen de Cambridge, que en su momento no me daba clasificación, simplemente me decía a ti si tenía un buen dominio o no del idioma. Y también presenté uno por parte de la universidad que lo daba cierta institución, entonces también pueden averiguar con estas instituciones como el Colombo Americano, como el British Council, la oferta de exámenes que tienen y así encontrar cuál es el que en este caso no es tan costoso e igualmente les permite conocer el dominio que tienen del idioma. No sé si Luisa, tú tengas algo que adicionar a esta pregunta sobre exámenes que no den ese nivel de idioma puntualmente de A1, B2 o C1. También los diferentes test que tú mencionabas que hay virtuales, simplemente para conocer el nivel, pero que pues no te certifica realmente nada, sino para un conocimiento propio de desde qué nivel tendría que uno mejorar, o sí. Sí, de ahí precisamente hice uno hace poquito. Pueden buscar lo que es este Education First, EF. Ellos brindan este examen donde les dice más o menos cuál es ese nivel de inglés. No tiene en este caso pues el prestigio de los exámenes que ya conocemos, pero sí ayuda a hacer como ese primer filtro para que conozcamos dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Y por último, voy de nuevo con otra pregunta de Ana y es sobre qué criterios tener para elegir el examen a aplicar. Voy a dar la respuesta de nuevo desde mi experiencia y número uno, lo que tuve en cuenta fue la parte económica. Creo que claramente para cada persona eso puede variar. Para mí era una prioridad mirar cuál económicamente pues no era tan costoso.
Y lo segundo que yo revisaba es que me permitiera evaluar las dos capacidades que para mí eran mis debilidades. Entonces hay algunos que te van a evaluar solo las habilidades de producción, que en este caso son habla y escritura, como otros que te evalúan las habilidades de comprensión, que ya es escucha y escucha y lectura. Entonces, también identificar de pronto si tú dices, ya sé que mis dos fuertes son estas y mis dos debilidades son escribir, puedes buscar ese tipo de examen que solo evalúa esas dos capacidades. Y el otro criterio que también tuve en cuenta fue un poco el tema del prestigio, entonces también mirar de pronto no cualquier examen, sino alguno que tuviera cierta trayectoria y que yo entendiera que sí tenía una metodología que estaba evaluando las habilidades íntegras, en este caso ya sea de lectura, de escritura o de comprensión. Entonces, esos serían como los tres criterios que yo en su momento utilicé para decidir qué examen presentaba. No sé, Luisa, si tú tienes pues ya tu perspectiva. Sí, yo quisiera agregar un par de cosas. La primera es también, si vas a presentar el examen con un motivo, verificar cuáles son los que tienen de requisito las instituciones, primer paso, que usualmente los con los que tienen más prestigio, pues aplican. Segundo paso, y un poco retomando lo que tú decías, Lady, al inicio, conocer un poquito qué se le facilita a uno. Los dos exámenes, aunque evalúan tu nivel de inglés, son diferentes. La metodología que usan es diferente, la forma de evaluar es diferente y donde uno se sienta más cómodo va a ser de pronto el que te ayude más. En mi caso, por ejemplo, el IELTS a mí me gusta porque se me facilita entender el acento británico, porque como que ya lo había preparado una vez, la segunda vez dije como ya sé cómo funciona. Estuve, por ejemplo, buscando cómo funcionaba el TOEFL y es una forma súper diferente, donde tienen unos tiempos que tú tienes que cumplir para la parte del speaking y demás, y según como mis capacidades y con lo que yo me sentía cómoda, no me funcionaba. Pero eso es a mí, haciendo un análisis, digamos, propio. Existen videos en YouTube donde te comparan los dos exámenes y te los muestran, y ahí eso también te puede permitir tomar una decisión en cuál de los dos tomar. En el caso de IELTS y TOEFL. Ujú. Y también para añadir algo para ya culminar la sesión, porque sé que ya pronto estamos a acabar, es que tengan en cuenta las dos opciones que hay, que es modalidad computer based o el de la casa. Entonces también tener en cuenta, no, perdón, la de paper based y computer based. Entonces tener en cuenta que es importante saber también como personas, pues, qué nos hace sentir más cómodos. Si, por ejemplo, yo soy una persona nerviosa, imagínense si tomo el que es en papel. Probablemente mientras que escriba me va a sudar un montón la mano, va a ser terrible escribir. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez pues no son como tan académicas, pero que desde lo personal van a hacer que la experiencia pues sea buena o sea mala. Lo mismo es decidir si lo toman en la casa o si van a una institución o bueno, a una parte ya física a tomarlo. Como les decía con las clases, hay personas que necesitan el rol de profesor, necesitan el ambiente de salón, de puesto, de alguien que me está vigilando. En ese caso, pues mejor tomar la opción donde van al instituto y están ahí seguros de que no se van a distraer, de que si pasó su mamá por la casa no se distraen. Eso en caso de que pues ustedes lo necesiten. O el caso de la casa, si ustedes fácilmente se pueden concentrar, si ustedes saben que en su casa no hay ruidos, porque sabemos que son exámenes muy exigentes, que los están vigilando pues por su computador, que si se escucha algo raro, se ve algo raro, los pueden pues descalificar o les pueden en este caso pues no seguir con el examen. Entonces también tener en cuenta si en mi casa yo estoy sin ruidos, sin personas que de pronto puedan hacer algún tipo de, no sé, de cosa que pueda hacer que me multen o que me eviten hacer el examen, también tenerlo en cuenta. Eso era como lo adicional que deberían pensar a la hora de si lo hacen pues en el instituto, en su casa, virtual o si lo hacen pues ya en papel. Eso sería mi último consejo. Y creo que no tenemos más preguntas, entonces ya culminaría haciéndoles una invitación. Y es que como vieron en el chat, la charla que les mencionaba del programa de idiomas es el segundo sábado de cada mes a las 11 de la mañana y el último jueves de cada mes a las 5 p.m. por nuestro canal de Instagram. Así que si algunos quedaron con esa idea de qué ofrece el programa de idiomas, me gustaría conocer más, están invitados a que se registren a estas sesiones.
al igual que personas que están en ese proceso tal vez de prepararse para los exámenes internacionales. El 31 de agosto a las 6 de la tarde vamos a hacer nuestro webinar con el representante de TOEFL, así que si alguno está interesado un poco en conocer cómo funciona el examen, consejos, información de utilidad, tenemos el link para que ustedes se registren a este evento donde vamos a hablar sobre este examen. Y sin más que mencionar, de nuevo, gracias a todos. Gracias, Luisa, por compartir toda tu experiencia. Gracias también a ustedes por participar y por quedarse en toda la sesión. Y esperamos que, pues, en este caso puedan tener un buen proceso de aprendizaje de segunda lengua, exploren todas las opciones que tienen. Y por último, esperamos verlos, pues, en este caso, cumpliendo el sueño, si es estudiar en el exterior, si es viajar, si es trabajar en una gran multinacional acá en Colombia, que lo puedan cumplir cuando ya tengan ese buen dominio de su segundo idioma. Así que gracias a todos y muy buena tarde.